Gracias por preferir este informativo. Hoy nos acompaña Edwin Bedoya, él es vicepresidente de PUD, y durante los siguientes minutos hablaremos de coyuntura nacional y también de la posición de la organización frente a denuncias de presunta corrupción del gobierno nacional. Señor Bedoya, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a quienes nos... Aló, Le escuchamos, señor Bedoya, buenos días. buenos días, saludo a quienes hacen Corape y a quienes nos escuchan por este medio. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Estimado señor Edwin, el caso denominado Gran Padrino ha generado varios pronunciamientos de organizaciones sociales, plantones hacia la Fiscalía para exigir rapidez en la investigación de esta supuesta trama de corrupción y hasta pedidos de salida del presidente Guillermo Lasso. Desde Sedocud, ¿cuál es el análisis que realizan ante esta situación y también la posición que ustedes mantienen? Bueno, hay que ver que la institucionalidad del país, luego de la pandemia, ya se vio visibilizada en riesgo, infiltrada por actos de corrupción en todas las esferas, tanto de los que hacen control de la justicia, en los hospitales, en lo que es el legislativo. Es decir, se dieron una serie de eventos que hoy vemos cómo ha recrudecido y más con la inserción y el crecimiento de la inseguridad en el país, el crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y más aún con estos últimos anuncios cuando el narcotráfico y la delincuencia organizada se encuentra inviscuida o introducida ya en los aparatos encargados de gobernar el país, es decir, tanto el Ejecutivo con sus familiares y allegados y funcionarios, y eso pone en peligro que después de la consulta popular incluso ya se den este tipo de denuncias y que el presidente haya caído en una falta de credibilidad ante el pueblo ecuatoriano y que lo que consideramos nosotros el presidente debería tomar el tema de la renuncia para poder hacerse a un lado, porque no podemos nosotros pensar que un presidente con este grado de credibilidad y con estas denuncias de corrupción estén básicamente involucrados y eso sí pone en peligro la institucionalidad del país. Señor Bedoya, y precisamente lo que usted ha mencionado, las organizaciones también piden que el presidente dé un paso al costado, que renuncie. Dicen que si él no lo hace, pues bueno, analizarán acciones más fuertes como marchas, movilizaciones a nivel nacional. Quizá ustedes han tenido acercamientos con algunas organizaciones para unirse a esta iniciativa. Bueno, nosotros lo que le hemos dicho que hay salidas constitucionales. Ahí el artículo 129 hasta el 132 y 133 que mencionan algunas de estas salidas. El presidente tenía en la mano hasta el tema de la muerte cruzada. La Asamblea también ya por estos indicios de corrupción que si siguen en la investigación de la Fiscalía y depende también de la celeridad que la Fiscalía haga las investigaciones, y que la policía también no oculte estos informes que usted ve, están saliendo a la luz, informes que estaban prácticamente archivados, donde se involucraban a miembros de la familia del presidente en aspectos relacionados con el narcotráfico. Si es que le dan celeridad a estos y hay un enjuiciamiento al presidente, entonces básicamente la legislatura tendría que acudir al tema constitucional. Por eso le digo, o sea, el presidente consciente de que sus familiares están involucrados en estos temas de corrupción, sus funcionarios de confianza, los que han salido, han reconocido que han tenido contactos con estas personas involucrados con el narcotráfico, el presidente debería hacerse a un lado por ética, por moral. Otros países residentes que han estado involucrados han salido. El presidente le toca este camino porque ya no hay ni siquiera la posibilidad de creer en un diálogo con el presidente o con los funcionarios que elige el presidente porque tenemos esa duda realmente de dialogar con quien está en este tipo de tramas de corrupción y que más que todo con este tipo también de diálogos que no han tenido resultado. Entonces nosotros hemos analizado a nivel del PUT esta posibilidad, primero exigir al presidente el tema de la renuncia y no es que por nosotros va a llamarse a una movilización, sino que el pueblo ecuatoriano
va a salir por sí solo a exigir la salida del presidente porque no podemos tener un presidente y una delincuencia que nos esté gobernando. Señor Bedoya, y la semana que viene la comisión que investiga el caso denominado El Gran Padrino debe entregar un informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cree que en este informe se proponga el juicio político al mandatario? Tememos mucho que los negociados estén entremezclados en las votaciones. Y eso también deja mucho que desear de la credibilidad de la Asamblea. La Asamblea, si es que quiere curarse el sano, debería votar por este informe, que se aclare todas las condiciones y votar para que de una vez por todas el presidente ya dé la salida constitucional de retirarse del gobierno, de la presidencia. Pero sí vemos en peligro el tema de este tipo de negociaciones. Entonces, por eso es que el pueblo ecuatoriano está solicitando que se vayan todos. Si hay estas componendas, estos negociados de perdón a otros delincuentes que están fuera del país, de incluso perdonar a los delincuentes que están siendo perseguidos, si se esconden informes, si se demoran las investigaciones, a mí me parece que ahí la asamblea quedaría mal. La comisión que investiga quedaría mal y la asamblea en pleno, si no aprueba ese informe, quedaría mal ante el país. Y en este caso, desde Sedocud, ¿ustedes estarán vigilantes a este proceso, a este informe que se prevé sea entregado la semana que viene? Nosotros, de hecho, hemos estado en constante comunicación con algunos bloques de la Asamblea y hemos estado preguntando cómo va el tema del proceso de investigación. Y más aún, nosotros realmente el medio de la posta ya ha expuesto muchos de las denuncias, que no es de la posta, sino más bien tomadas de una investigación de la policía judicial. Entonces, esto sí hay que aclarar y aquí salen defensores y retractores a poner en duda el tema de lo que ha denunciado la posta, más allá de las diferencias que tengamos con el medio de comunicación, pero hay, un, hay, una, hay un informe de investigación realizado por la misma policía que no puede ser taponado. Y aquí desde el gobierno, desde las esferas del gobierno, dicen que es una irresponsabilidad haber sacado a la luz. Si no se sacaba a la luz, no se sabía. Insisto, los ecuatorianos no podemos estar gobernados por la delincuencia ni el narcotráfico. Y por eso es que es un peligro para la democracia llamar a un diálogo con este clima de incertidumbre jurídica realmente que pone en peligro realmente la vida de los ecuatorianos aquí en el país. Y precisamente desde el Gobierno Nacional, una vez que concluyeron las elecciones y se dieron a conocer los resultados del referéndum 2023, el presidente Guillermo Lasso llamó a un gran acuerdo nacional, a un llamado. Varias organizaciones dijeron que no acudirían a ese llamado. Después también vinieron cambios en varios ministerios. ¿Ustedes también cómo analizaron este tema? Unas personas señalan que son soluciones parches los cambios de ministros y de otras autoridades. A ver, si no hay un cambio en la política y quien direcciona la política es el presidente, pueden cambiar de personas, pero si no hay un giro en la política y como digo, si es que no existe una lavada de cara de quienes le rodean al presidente y si el presidente por lo menos no toma en cuenta las denuncias y deja de proteger a sus allegados, a sus familiares y allegados, entonces la única salida que le queda al país el presidente tendría que poner la renuncia. Fíjese usted, nos están diciendo, el presidente y sus familiares están envueltos en tramas y relaciones con el narcotráfico. El presidente llama a un diálogo a las organizaciones sociales y a los sectores empresariales. ¿Con qué confianza uno se puede sentar a un diálogo con un presidente que está salpicado de este tipo de denuncias de corrupción, de relaciones con maleantes, con delincuentes? O sea, no se puede así, con este tipo de desconfianzas, entrar a un proceso de diálogo. Y por eso nosotros consideramos que la única salida que le queda al presidente es hacerse a un costado para poder salir de esta crisis social, política y económica que nos encontramos, porque hay problemas, primero de inseguridad, segundo de desempleo, de pobreza y de corrupción a nivel de todas las instituciones del país, no solo del Ejecutivo, está involucrado la justicia, está involucrado el legislativo. Entonces sí consideramos que el presidente tiene que dar a un costado y si
Es que la Asamblea queda por ese mismo lado, entonces tendría que hacerse a un lado, tendría que hacerse a un costado el presidente. Señor Bedoya, y hasta que se sepa si el juicio político se propone también, si procede, en este caso, ¿qué cree deben de ponerse a hacer las autoridades durante este lapso de tiempo a esperar el pronunciamiento de la Asamblea Nacional? Como digo, transparentar la información. Segundo, proteger a las personas que están denunciando realmente, porque también el retirarles la protección, el no darles facilidades a los fiscales para que investiguen estas tramas de corrupción y de involucramiento con el narcotráfico, dejaría más dudas que certidumbres al país. Entonces, las autoridades encargadas de la investigación tienen que proceder a esta investigación. Entonces, nosotros consideramos eso, o sea, que las autoridades deben proseguir con la investigación, transparentar y proteger a quienes están informando y denunciando. No pueden ser perseguidos por denunciar al país estas tramas de corrupción e involucramiento con mafias, sobre todo con el narcotráfico, que viene siendo una lacra. Fíjese usted, en Esmeraldas, niños ya involucrados en el narcotráfico. Entonces, si no se remedia este tipo de situaciones que está desde la cúpula, entonces no podemos, ni por más policías que pongamos, ni por más jueces que pongamos, no se va a solucionar el problema de justicia y de seguridad jurídica aquí en el país. A quienes se integran en la señal de los medios comunitarios del Ecuador, comentarles que estamos en un diálogo con Edwin Bedoya, él es vicepresidente de la CEDOCUD y estamos hablando un poco sobre la coyuntura nacional, sobre el caso denominado el Gran Padrino, también el análisis que ellos hacen desde CEDOCUD y por supuesto la posición. Y hace unos minutos el señor Bedoya habló de que en este caso, dentro de este proceso del Gran Padrino, ha habido personas o sectores que están dudando del trabajo del medio digital que develó esta situación. Y precisamente el presidente Guillermo Lasso, a través de un mensaje a la nación, cuestionó este trabajo, dio una respuesta que algunos consideran una respuesta autoritaria, una respuesta también que está en este caso combatiendo contra los medios de comunicación y también contra su trabajo de libertad de prensa. ¿Qué opinan ustedes también de esta respuesta que está dando a conocer estos últimos días el primer mandatario? Bueno, nosotros, como decimos, nuestra solidaridad con el periodista Andrés Boscán, que está denunciando más bien dicho, sacando a la luz esta denuncia que ya ha hecho la Policía Nacional en un momento, y denunciamos que debe haber protección para el periodista y no puede ser que el presidente salga a atacar. El presidente lo que debía haber más bien corroborado, decir que se hagan las investigaciones debidas y que caiga quien caiga, si sean sus parientes, pero él sale a proteger a su cuñado que claramente está involucrado en hechos de corrupción, cuando incluso los funcionarios de la policía y los funcionarios como el ministro de Agricultura afirman haber tenido relaciones con esta persona que les ha dado el trabajo y que ha estado involucrado con la mafia albanesa. Entonces, fíjese usted, si el presidente en vez de abrir la investigación, transparentar la investigación, se pone a proteger, no hay confianza en un ejecutivo que actúa de esta manera protegiendo a delincuentes, protegiendo a narcotraficantes y protegiendo a todas estas personas que han sido nombradas e involucradas. Es cierto que no sé que la culpabilidad tiene que demostrarse, pero por eso mismo abra la investigación y ahí es que se determine claramente quiénes han sido los culpables hasta para que el presidente salga bien de esta investigación. No sé, pero sí debería transparentar y rechazamos estas actitudes porque no es dable que un presidente así ataque en vez de transparentar, lo que daría pie a que está ocultando muchos aspectos y metiendo la mano a la justicia para impedir que se sigan estas investigaciones. Señor Bedoya, ya casi entrando a la parte final de esta entrevista, quisiéramos saber si ustedes quizás se van a mantener en asamblea, van a hacer reuniones, van a convocar a un plantón durante estos días hasta que se conozca, en este caso, el informe desde la comisión que investiga el caso denominado el Gran Padrino. Bueno, nosotros hemos estado en reunión permanente y le hago conocer al pueblo ecuatoriano. El día de ayer estuvimos reunidos con la Organización Internacional del Trabajo. La próxima semana viene un delegado de la Comisión Internacional del Trabajo de la OIT, preocupados de este tipo de situaciones, que no hay cómo ni siquiera hablar de tema que son prioritarios, el tema del empleo, de la seguridad social,
porque está este tema de por medio. Entonces, si es que no se soluciona esto, lo otro también tendría dudas de solucionarse. Es decir, si hay un presidente que está ocultando y tapando información y que está impidiendo que se investigue, los otros temas prioritarios también van a quedar fuera de la palestra, porque esto de alguna manera sirve para otros interesados de cortina de humo para seguir violentando los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Perfecto, le agradecemos a Edwin Bedoya, vicepresidente de SEDOCUT, por estos minutos para Ecuador en Contacto. Muchísimas gracias. Muy amable a ustedes también. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa, amigos y amigas, y regresamos con información en este su noticiero comunitario. No se despeguen de nuestra sintonía.